Conforme avances en los siguientes módulos vas a poder desarrollar el resto de los elementos. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, a que aunque aquí dice muchas cosas, en realidad solo vamos a hacer lo que está en amarillo. Entonces va a ser muy fácil de hacer. Se trata de hacer un ensayo donde vamos a presentar un tema, porque un ensayo consiste en presentar un tema y en decir nuestra opinión utilizando argumentos para justificarlo. Y tiene todos estos elementos, pero como ya dije, solamente vamos a utilizar los que están en amarillo. En esto consiste nuestro proyecto integrador, en hacer esta estructura, en irla completando, pero solamente en estos puntos amarillos, así que es muy sencillo hacerlo, y más ahorita con la plantilla que vamos a conocer. Entonces, bueno, tenemos aquí, como siempre, en todos los textos que hacemos de escritura para exponer algún tema, tenemos una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí vienen unas instrucciones. Uno, a partir del fenómeno natural que trabajaste durante todo el módulo, vas a justificar por qué lo elegiste. Y bueno, esto es lo importante. Vamos a acordarnos de nuestro fenómeno natural que estuvimos trabajando en las semanas anteriores. ¿Cuál es el fenómeno con el que estuvimos trabajando? ¿Cuál es sobre el que investigamos y sobre el que expusimos nuestra opinión? Bueno, ese fenómeno, lo que vamos a hacer es irlo desarrollando aquí siguiendo las instrucciones. Aquí dice, bueno, que busques información, bueno, que incluyas la información que ya buscaste, no tienes que buscar de nuevo, tienes que expresar argumentos que ya habías expresado para defender tu postura y además tienes que definir cómo cambió tu postura y cuáles son las consecuencias. Y aquí viene una explicación de qué es lo que va a ir en cada hoja. Van a ser 4 hojas, pero la primera, por ejemplo, solo es una hoja de título. Y la última solamente es una hoja donde vienen la conclusión y además las referencias. Entonces, como vemos, también está bastante sencillo y lo digo porque es algo que yo recomiendo que se empiece a hacer desde ahorita porque no lleva mucho tiempo y ya nos permite después pues, hacer las otras cosas que tenemos. Y ahora sí vamos a pasar a la gran plantilla que he estado desarrollando para el día de hoy. Es una plantilla que nos va a ser de mucha utilidad. ¿Qué son las plantillas? Bueno, las plantillas, tal vez ya lo sepas, son las formas en las que yo he estado compartiendo guías para hacer las actividades. Las puedes encontrar en nuestro curso aquí arriba a la derecha, donde dice semana 4, plantillas. Y bueno, este es el mensaje que mandé y también está en los avisos. Pero también puedes encontrar la plantilla aquí abajo en este documento en este video de YouTube. Simplemente donde dice mostrar más le das clic y hay un link, un enlace donde se accede a nuestra plantilla. Se va a ver esto. Se tarda un poquito en descargarse y va a aparecer justamente así. En las demás plantillas que he compartido, sí se ve aquí el archivo, se puede visualizar, pero aquí no puede ser visualizado antes, quién sabe por cuál razón, pero lo que quiero expresar es que eso no hace la diferencia. Vamos aquí a estos 3 puntitos y lo descargamos, que es lo que realmente nos interesa, bajar nuestro archivo. Entonces, así es como bajamos nuestra plantilla. Vamos aquí a los 3 puntitos y elegimos la opción Download y simplemente dando clic es como se va a descargar nuestro archivo. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a cambiar de, de pantalla para que podamos visualizar nuestro archivo de Word. Entonces ya lo estamos viendo aquí, ya estamos viendo aquí la plantilla y ¿qué vamos a hacer? Vamos a completarla. Esa va a ser nuestra forma de trabajar en la plantilla como justamente en las anteriores. Como puedes ver, creo que primero voy a alejar la vista. Como puedes ver, se divide justamente en las hojas con las que se nos indican las instrucciones que debemos trabajar. Hoja 1, hoja 2 y 3 y hoja 4. ¿Qué es lo que aparece en la hoja 1? Bueno, vamos a acercar la pantalla para ver qué es lo que aparece en la hoja 1. Para los compañeros que se estén conectando ahorita, los invito a que me compartan las dudas que vayan surgiendo aquí en este mismo chat de YouTube, donde yo al final de esta exposición voy a revisarlas y también en el intermedio, así que con confianza, por favor.
Aquí tenemos nuestro archivo. Tenemos la primera hoja, que es una hoja donde aparece la portada. ¿Qué vamos a hacer aquí? No vamos a hacer nada más que poner nuestro nombre, porque lo demás pues ya lo tenemos, ¿verdad? El título, el número del módulo, el grupo al que pertenecemos. Entonces, cada quien va a tener su nombre. Eso sí, cada quien lo tiene diferente, obvio, ¿verdad? Y en la hoja 2 y la hoja 3 vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver que está esta indicación en azul que dice: completa el texto de color negro usando tus palabras. Y aquí, al lado izquierdo, están las indicaciones sobre en qué lado nos encontramos. Tenemos en esta pequeña tabla una introducción y un desarrollo. Introducción y desarrollo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a completar la introducción. La indicación de la introducción nos pide que justifiquemos por qué elegimos ese fenómeno y también que le digamos al lector, que le expliquemos en qué consiste ese fenómeno natural. ¿Qué es esto de azul? Todo lo que viene en azul son indicaciones de las instrucciones, las de la izquierda, y las de la derecha son indicaciones o recomendaciones que yo te estoy compartiendo a manera de preguntas y de datos para seguir. Por ejemplo, aquí arriba dice tema: ¿de qué fenómeno natural hablarás en este ensayo? Justificación: ¿por qué te interesa hablar de este fenómeno natural? Bueno, esto es importante porque es como una guía. Entonces, tú puedes simplemente responder estas preguntas o también puedes completar lo que ya está escrito. Por ejemplo, dice así: en este ensayo voy a hablar sobre el fenómeno natural de la nevada, ¿no? La nevada, ¿qué es? Pues cuando cae mucha nieve. ¿Por qué elegí hablar sobre este fenómeno natural? Bueno, y dice: elegí hablar de este fenómeno natural porque, y bueno, la indicación dice: explica con tus palabras en 5 líneas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que no vamos a utilizar las palabras de ninguna página de internet, sino únicamente las nuestras, con nuestro punto de vista, nuestra opinión. ¿Por qué elegí hablar de la nevada? ¿Por qué elegí hablar del huracán? ¿Por qué elegí hablar del terremoto, de la erupción volcánica, etcétera? ¿Por qué lo elegí? Voy a dar mis razones. Después de estas 3 semanas en las que ya hemos trabajado, somos bastante capaces, y como he visto con mucho gusto en las actividades que me han entregado, de expresar con nuestra opinión y con argumentos y elementos firmes el porqué de las cosas. Entonces, elegí hablar de este fenómeno natural porque me parece muy interesante desde el punto de vista y también porque es el que más sucede en mi localidad. Entonces, aquí yo solamente puse 2 líneas. Vamos a poner 5 líneas porque todavía se puede poner mucha más información. Se pueden hablar de algunos detalles. Y después viene lo siguiente: ¿qué características tiene el fenómeno natural que elegiste? Bueno, la forma en que sugiero responder, aunque tú puedes responder como mejor se te acomode, es así. Este fenómeno natural que elegí tiene las siguientes características. Y bueno, ¿qué características tiene? Eso ya lo hicimos en la actividad pasada, solamente que aquí lo vamos a explicar. Vamos a tener precaución de que sea así, con nuestras palabras, en un aproximado de 10 líneas, puede ser un poquito menos o un poquito más. Este fenómeno natural, vamos a decir, tiene las siguientes características. Pues, por ejemplo, la nevada se debe a una precipitación que, al encontrarse con temperaturas bajo cero, se congela y cae en forma de copos de nieve, lo que genera una nevada o la caída de etcétera, ¿no? Bueno, solamente esto lo estoy inventando, la caída de nieve. Y hay muchos más detalles de la nevada, por ejemplo, qué es lo que ocasiona, de qué manera cae, de qué formas
la gente sucede, en qué lugares de México ocurre más. Y en este momento la compañera Noelia me acaba de compartir una duda. Dice, tengo una duda, no he hecho nada, ninguna actividad. ¿Qué hago para empezar? Ah, ok, voy a aprovechar un minutito y una disculpa para los demás compañeros para responder la duda de la compañera. Con un paréntesis, hola Noelia, te voy a responder directamente por correo electrónico. Ya recibí tu mail, entonces no te preocupes, voy a programar una extensión para que puedas entregar las actividades debido a que me justificas por qué necesitas esta extensión y no va a haber problema, solamente el único reto al que te estás enfrentando es a que solamente te queda una semana. Entonces, ahí nos contactamos y te comparto los recursos para que puedas trabajar esta semana. ¿Ok? Entonces, vamos a volver en lo que estábamos. Muy bien. Y después de este paréntesis, donde le contestamos a la compañera Noelia que puede haber una extensión de tiempo y que quienes la necesiten también me pueden escribir con confianza. Vamos a, perdón, vamos a pasar a la segunda parte. Ya vimos cómo se hace la introducción y ya la tendríamos completa después de haber seguido estas instrucciones. ¿Qué dice aquí? Dice, borra las preguntas en azul y las rayas antes de enviar tu actividad. Entonces, una vez que hayamos llenado todas las partes en negro, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seleccionar las partes que están en azul y las vamos a quitar. Porque dejar las partes en azul nos baja puntos en la presentación de nuestra actividad. Porque, perdón, solamente debe quedar lo que nosotros hemos estado trabajando. Después viene el desarrollo. Dice, ¿qué opinas sobre el fenómeno natural elegido? Dice, lo que yo pienso del fenómeno natural que elegí es lo siguiente. Explica con tus palabras en 5 líneas. Y bueno, ¿qué es lo que yo pienso? Aquí arriba yo dije por qué lo elegí, pero aquí abajo voy a decir qué es lo que yo pienso de este fenómeno. Pienso que es muy dañino para los habitantes que no cuentan con recursos para protegerse. Acuérdense que estábamos ejemplificando con la nevada. Las nevadas son muy peligrosas cuando no tenemos una casa o cuando no tenemos abrigo. Aunque también es interesante desde el punto de vista científico, como ya habíamos puesto. Y dice después, ¿cómo ocurrió este fenómeno en mi comunidad? La idea es que obviamente elijamos un fenómeno que haya ocurrido en nuestra comunidad. ¿Cómo ocurrió? Y vamos a contestar aquí. En mi comunidad ha sucedido varias veces. La más importante fue, y ya bueno, cada quien va a decir, es importante que pongamos el año en 1989 cuando cayó un bloque de hielo del cielo y rompió un tejado. Eso ha pasado. ¿Qué cosas cambió el fenómeno natural en mi comunidad? Bueno, vamos a poner aquí una explicación de 5 líneas comentando qué es lo que cambió en nuestra comunidad. Las cosas que cambió son, bueno, vamos a explicar aquí. Y después viene ya la última parte de nuestro desarrollo. Acuérdense que el desarrollo es el elemento más importante de nuestro trabajo, entonces va a ser el que tiene más cosas. Por ejemplo, aquí habíamos dicho que va a tener más líneas. Entonces tenemos estas líneas aquí y luego las líneas del desarrollo. Por eso es que vamos a completar todas las páginas. Lo que aprendí investigando de este fenómeno es, y vamos a lo que aprendimos con nuestras palabras. De esta forma, técnicamente ya tenemos nuestras 10 páginas, perdón, nuestras 2 páginas, tomando en cuenta también las líneas que solicito que extendamos. Luego, vamos a borrar lo que aparece en azul. Y listo. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, ya tenemos la introducción, ya tenemos el desarrollo y vamos a pasar a la última parte que consiste en la conclusión y en las referencias. La conclusión nos pide que hagamos lo siguiente, se llama expresar la postura. Expresar una postura es la postura final, es nuestra opinión, pero ya después de que hayamos hecho toda la explicación anterior. Dice aquí, ¿qué pudiste explicar en este ensayo? Esta es la postura final. Entonces, este ensayo que escribí, dice aquí, sirvió para explicar que las nevadas son fenómenos muy complejos con muchas consecuencias, algunas de ellas negativas para las personas en lo social y lo económico. Y vamos a completar las 5 líneas. ¿Cambió tu forma de ver el fenómeno natural? ¿Y en qué cambió? Bueno, esta pregunta responde a la indicación que dice que tenemos que explicar si después de hacer la investigación cambió nuestra opinión o no. Lo que pensábamos antes, por ejemplo, puede haber sido que no es una situación importante, que no tiene verdadera impacto, etcétera, y puede que haya cambiado nuestra forma de ver, o puede ser que haya sido la misma. Por ejemplo, mi forma de ver el fenómeno natural, y vamos a elegir solo una y vamos a poner, cambió. ¿Por qué? Bueno, cambió porque me di cuenta de que en otras regiones del mundo las personas tienen estrategias distintas para protegerse de las nevadas. Y además, me di cuenta que son parte de la economía del lugar, etcétera, ¿no? Y vamos a completar un aproximado de 8 líneas. Entonces ya tendríamos terminada esta parte cuando ya tuviéramos todas las líneas. ¿Y qué haríamos después? Borraríamos, como ya dije, las indicaciones en azul. De esta forma ya tenemos completas las partes más importantes de nuestro ensayo y solo nos queda por llenar lo que se llama referencias. Las referencias ya las conocemos y todos acudimos a ellas porque buscamos de internet la información para, para el trabajo en nuestras actividades anteriores. Entonces, todas aquellas páginas de internet a donde hayamos recurrido, vamos a ponerlas aquí. Por ejemplo, si yo saqué algo de Wikipedia, que sí se vale, Wikipedia, voy a poner toda la dirección, no solamente voy a poner Wikipedia, voy a poner toda la dirección y después voy a poner, si no tiene el apellido, porque no es una persona, voy a poner Wikipedia y voy a poner el título de el artículo. Entonces se llamaría, por ejemplo, La Nevada y ya. Pero hay otros que sí tienen un autor y hay otros que sí tienen títulos aparte y tienen fecha. Entonces, aquí viene la instrucción de cómo vamos a poner esto. Apellido, nombre, el año de la publicación, el título de la obra y también podemos poner el enlace al final. De esta forma ya tendríamos completo nuestro proyecto integrador. Fíjate, vamos a tener el título, la portada con el título. Vamos a tener las hojas 2 y 3, que es la introducción y el desarrollo. Y vamos a tener la hoja número 4, que es la conclusión y las referencias. De esta manera ya tendríamos listo nuestro proyecto integrador. Me gustaría que quienes tengan dudas ahorita me las compartan con confianza y